MXAA 077 SCFI 2001. Análisis de aguas, determinación de fluoruros en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Introducción. Los iones fluoruros se encuentran en forma natural en el agua. El fluoruro forma complejos con silicio, aluminio y oro. Esos complejos pueden existir en el agua debido al uso de compuestos fluorados por la industria. En muchas comunidades, la fluoración de aguas potables se utiliza para la prevención de caries dentales. Sin embargo, en muchas regiones los niveles de fluoro exceden con mucho los límites máximos permisibles y su presencia natural se convierte en un problema de salud pública. La determinación de fluoruros ha incrementado su importancia con el crecimiento de las prácticas de fluoración de aguas como una medida de salud pública. La mayoría de las aguas no contienen más allá de 0.3 mgl de fluoruros, excepto cuando se contaminan con desechos industriales o aguas negras, sobre todo si provienen de industrias del acero, aluminio, fertilizantes, de la elaboración de esmaltes y vidrios, en la fabricación de gomas y almidones adhesivos, así como del pretratamiento de cueros y pieles. Objetivo y campo de aplicación. Esta norma mexicana establece dos métodos de prueba para la determinación de fluoruros en aguas residuales naturales y residuales tratadas. Punto número 2. Principio del método. 2.1. Método espectrofotométrico. El principio de este método se basa en la reacción entre los iones fluoruro y el complejo colorido de zirconilo SPADNS. Este método cubre la determinación de fluoruros en un intervalo de 0 mgfL a 1,4 mgf-L. El fluoruro reacciona con el zirconilo del complejo SRSPANDS formando otra anión complejo incloro SRF62. Al aumentar el contenido de fluoruro, la intensidad del color disminuye, siendo por lo tanto la absorbancia inversamente proporcional a la concentración de fluoruros. La reacción se lleva a cabo en medio ácido. La selección del colorante para este método rápido está regido en gran parte por la tolerancia a esos iones. 2.2. Método potenciométrico. Los fluoruros son determinados potenciométricamente usando un electrodo selectivo de ion específico para fluoruro, en conjunción con un electrodo de referencia de calomel y un potenciómetro que cuenta con una escala expandida en milivoltios o un medidor de iones que proporciona una concentración directa en la escala del ion fluoruro. El electrodo de fluoruro tiene una membrana cristalina de fluoruro de lántamo, LaF3. El mecanismo del desarrollo de un potencial sensible al fluoruro a través de la membrana es el siguiente. La ionización crea una carga en la superficie de la membrana, en las dos interfaces. La magnitud de la carga depende de la concentración de ion fluoruro en la disolución. Así, el lado de la membrana que encuentra una concentración de ion fluoruro más baja se vuelve positivo con respecto a la otra superficie. Es esta diferencia de carga la que proporciona una medida de la diferencia de concentración del fluoruro en las dos disoluciones. El único ion que interfiere directamente con las medidas de fluoruro es el ion hidroxilo, y esta interferencia empieza a ser importante a valores de pH superiores a 8, a pH menores a 5. Los iones hidrógeno también interfieren en las determinaciones de fluoruro total. En este caso, se forma fluoruro de hidrógeno no disociado, frente al cual el electrodo no tiene respuesta. Punto número 3. Definiciones. Para los propósitos de esta norma se establecen las siguientes definiciones. 3.1. Aguas naturales. Se define como agua natural al agua cruda, subterránea, de lluvia, de tormenta, residual y superficial. 3.2. Aguas residuales. Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos municipales, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias, domésticos y similares, así como la mezcla de ellas. 3.3. Análisis de blanco analítico. Es el someter una alicuota de agua reactivo a todo el proceso de análisis por el cual pasa una muestra real. Los laboratorios deben realizar los análisis de blancos para corregir la señal del fondo del sistema de medición. El análisis de blancos se realiza en forma periódica
o con cada lote de muestra según lo requiere el método. 3.4. Bitácora. Cuaderno de laboratorio debidamente foliado e identificado, en el cual los analistas anotan todos los datos de los procedimientos que siguen en el análisis de una muestra, así como toda la información pertinente y relevante a su trabajo en el laboratorio. Es a partir de dichas bitácoras que los inspectores pueden reconstruir el proceso de análisis de una muestra tiempo después que se llevó a cabo. 3.5. Blanco agua, reactivo o matriz equivalente, a la que no se le aplica ninguna parte del procedimiento analítico y sirve para evaluar la señal del fondo. 3.6. Blanco analítico o de reactivos. El agua reactivo o matriz equivalente que no contiene por adición deliberada la presencia de ningún analito o sustancia por determinar, pero que contiene los mismos disolventes reactivos y se somete a mismos procedimientos analíticos que la muestra problema. 3.7. Calibración. Conjunto de operaciones que establecen bajo condiciones específicas la relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento o sistema de medición, o los valores representados por una medida materializada y los valores correspondientes de la magnitud realizados por los patrones, efectuando una corrección del instrumento o medición para llevarlo a las condiciones iniciales de funcionamiento. 3.8. Descarga. Acción de verter, infiltrar o depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor en forma continua, intermitente o fortuita, cuando éste es un bien del dominio público de la nación. 3.9. Desviación estándar experimental. Para una serie de n mediciones del mismo mensurando, es la magnitud S que se caracteriza la dispersión de los resultados dado por la fórmula siguiente, en donde xi es el resultado de la iésima medición y x es la medida aritmética de los resultados considerados. 3.10. Disolución estándar. Disolución de concentración conocida preparada a partir de un patrón primario. 3.11. Disolución madre. Corresponde a la disolución de máxima concentración en un análisis. Es a partir de esta disolución que se preparan las disoluciones de trabajo. 3.12. Exactitud. Proximidad de concordancia entre el resultado de una medición y un valor verdadero del mensurando. 3.13. Límite de cuantificación del método LCM. Es la menor concentración de un analito o sustancia en una muestra que puede ser cuantificada con precisión y exactitud aceptable bajo las condiciones en que se lleva a cabo el método. 3.14. Límite de detención del método LDM. Es la mínima concentración de un analito o sustancia en una muestra, la cual puede ser detectada, pero no necesariamente cuantificada bajo las condiciones en que se lleva a cabo el método. 3.15. Material de referencia. Material o sustancia en el cual uno o más valores de sus propiedades son suficientemente homogéneas y bien definidas para ser utilizadas para la calibración de aparatos, la evaluación de un método de medición o para asignar valores a los materiales. 3.16. Material de referencia certificado. Material de referencia acompañado de un certificado en el cual uno o más valores de las propiedades están certificadas por un procedimiento que establece la trazabilidad a una realización exacta de la unidad, en la cual se expresan los valores de la propiedad, y en el que cada valor certificado se acompaña de una incertidumbre con un nivel declarado de confianza. 3.17. Medición. Conjunto de operaciones que tiene por objetivo determinar el valor de una magnitud. 3.18. Mensurando. Magnitud particular sujeta a medición. 3.19. Muestra completa. Lo que resulta de mezclar un número de muestras simples para conformar la muestra completa. El volumen de cada una de las muestras simples deberá ser proporcional al caudal de la descarga en el momento de su toma. 3.20. Muestra simple.
la que se tome en el punto de descarga de manera continua en día normal de operación que refleje cuantitatividad y cualitativamente el o los procesos más representativos. Las actividades que generan la descarga durante el tiempo necesario para completar cuando menos un volumen suficiente para que se lleven a cabo los análisis necesarios para conocer su composición, aforando el caudal descargado en el sitio y en el momento de muestreo. 3.21. Parámetro. Variable que se utiliza como referencia para determinar la calidad del agua. 3.22. Patrón de medición. Material de referencia, instrumento de medición, medida materializada o sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o más valores de una magnitud para utilizarse como referencia. 3.23. Patrón nacional de medición. Patrón reconocido por una decisión nacional en un país que sirve de base para asignar valores a otros patrones de la magnitud concerniente. 3.24. 3.24. Patrón primario. Patrón que es designado o reconocido ampliamente como un patrón que tiene las más altas cualidades metrológicas y cuyo valor es aceptado sin referencia a otros patrones de la misma magnitud. 3.25. Patrón secundario. Patrón cuyo valor es establecido por comparación con un patrón primario de la misma magnitud. 3.26. Patrón de referencia. Patrón en general de la más alta calidad metrológica disponible en un lugar dado o en una organización determinada, el cual se derivan las mediciones realizadas en dicho lugar. 3.27. Patrón de trabajo. Patrón que es usado rutinariamente para calibrar o controlar las medidas materializadas. Instrumentos de medición o materiales de referencia. 3.28. Precisión. Es el grado de concordancia entre resultados analíticos individuales cuando el procedimiento analítico se aplica repetidamente a diferentes alícuotas o porciones de una muestra homogénea. Usualmente se expresa en términos del intervalo de confianza o incertidumbre, donde X es la medida calculada a partir de un mínimo de 3 mediciones independientes. TA2 es el valor de la T de student para un nivel de significancia del 95%. S, desviación estándar de la muestra. N es el número de réplicas. X es el resultado que incluye el intervalo de confianza. 3.29. Trazabilidad. Propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón por la cual pueda ser relacionada a referencias determinadas, generalmente patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena ininterrumpida de comparaciones teniendo todas las incertidumbres determinadas. 3.30. Verificación de la calibración. Una verificación periódica de la que no han cambiado las condiciones del instrumento en una forma significativa. Punto número 4. Equipos y materiales. Solo se mencionarán los equipos y los materiales que son de relevancia para el presente método. 4.1. Equipo. 4.1.1. Balanza analítica con precisión de 0,1 miligramos. 4.1.2. Método espectrofotométrico. 4.1.2.1. Espectrofotómetro. Disponible para utilizarse de 190 nm a 900 nm y equipado con la celda de 1 centímetro de paso óptico de luz. 4.1.3. Método potenciométrico. 4.1.3.1. Electrodo selectivo para fluoruros. 4.1.3.2. Potenciómetro. 4.1.3.3. Parrilla de agitación magnética. 4.2. Materiales. Todo material volumétrico utilizado en este método debe ser clase A, con certificado o en su caso debe estar calibrado. 4.2.1. Barra magnética de teflón. 4.2.2.
Las botellas de polietileno para muestrear se lavan con ácido clorhídrico al 10%, enjuagadas con agua y secadas a temperatura ambiente. Limpieza del material. Todo el material de uso común en el laboratorio debe limpiarse antes de usarse. Todo material reusable debe dejarse remojando toda la noche y lavarse con detergente libre de fosfato. Enjuagar con agua y remojar por 4 horas en una mezcla de 1 parte de ácido nítrico, 2 partes de ácido clorhídrico y 9 partes de agua. 1 más 2 más 9. Enjuagarse con agua y secar. Punto número 5. Reactivos y patrones. Todos los productos químicos usados en este método deben ser de grado reactivo a menos que se indique otro grado. Agua. Debe entenderse agua que cumpla con las siguientes características. A. Resistividad. B. Conductividad. Y C. pH de 5,0 a 8,0. Generales. 5.1. Fluoruro de sodio anhídrido. Todas las disoluciones de fluoruros patrón deben elaborarse de pertenencia en matraces de teflón y polietileno y almacenar en frascos de polietileno, ya que el ion fluoruro ataca el vidrio. 5.2. Arsenito de sodio. 5.3. Tartrato de sodio dihidratado. Disolución madre de fluoruro. Pesar aproximadamente y con precisión 0,221 gramos de fluoruro de sodio anhídrido. Y aforar a 1 litro con agua. Almacenar en botellas de polietileno. 5.5. Disolución patrón de fluoruro. Diluir 100 mililitros de la disolución madre con 1 litro de agua. 5.6. Disolución de arsenito de sodio. Pesar aproximadamente y con precisión 5,0 gramos de arsenito de sodio. Y aforar a 1 litro con agua. Método espectrofotométrico. 5.7. Ácido clorhídrico concentrado. 5.8. Cloruro de circonilo octahidratado. 5.9. Parasulfofenilazo. 1,8. Dihidroxi 3,6. Naftalén disulfonato de sodio. También llamado sal disódica de ácido. 4,5 dihidroxi 3. Parasulfofenilazo 2,7 natalén disulfónico. 5.10. Reactivo de circonilo en medio ácido. Pesar aproximadamente y con precisión 133,0 miligramos de cloruro de circonilio octahidratado y disolver en 25 mililitros de agua. Añadir 350 mililitros de ácido clorhídrico concentrado y aforar a 500 mililitros con agua. 5.11. Disolución de SPADNS. Pesar aproximadamente y con precisión 950,0 miligramos de reactivo SPANDS y disolver en agua y aforar a 500 mililitros. Esta disolución es estable por tiempo indefinido. Si se protege de la luz solar, almacenar en frasco ámbar. 5.12. Reactivo de circonilo en medio ácido. Mezclar volúmenes iguales de disolución de SPANDS y reactivo de circonilo en medio ácido. 5.13. Disolución de referencia. Tomar una alicuota de 10 mililitros de la disolución de SPADNS y aforar a 100 mililitros con agua. Diluir 7 mililitros de ácido clorhídrico concentrado, aforando a 10 mililitros con agua y agregar a la disolución de SPANDS diluido anteriormente. La disolución resultante es usada para ajustar el punto de referencia cero del espectrofotómetro, la cual es estable durante 1 año por lo menos. Método potenciométrico. 5.14. Ácido acético glacial. 5.15. Cloruro de sodio. 5.16. Citrato de sodio
Dihidratado 5.17. Hidróxido de sodio 5.18. Disolución de hidróxido de sodio. Pesar aproximadamente y con precisión 20,0 gramos de hidróxido de sodio y disolver en 100 mililitros de agua. Nota: esta es una reacción exotérmica. Transferir a una botella de polietileno y almacenar la disolución. 5.19. Disolución amortiguadora. En un matraz Erlenmeyer de 1 litro colocar aproximadamente 500 mililitros de agua, añadir 57 mililitros de ácido acético glacial, 58 gramos de cloruro de sodio y 0,30 gramos de citrato de sodio dihidratado. Agitar la disolución para disolver y enfriar a temperatura ambiente. Ajustar el pH de la disolución entre 5,0-5,5 con disolución de hidróxido de sodio. Transferir la disolución a un matraz volumétrico de 1 litro y aforar con agua. Ok, ahora iremos con el punto número 6, la recolección, preservación y almacenamiento de las muestras. Este punto lo podríamos dividir en 4 más, los cuales sería la toma mínimo de 300 mililitros de la muestra en un envase de polietileno o teflón. Puede ser muestras simples o compuestas. El segundo punto sería: no se requiere de ningún tratamiento especial en el campo. El número 3 sería mantener refrigerado a 4 grados centígrados la muestra. El punto 4 sería el tiempo máximo de almacenamiento del previo análisis, que es de máximo 28 días. Ahora pasamos al punto número 7, que es el control de calidad. Cada laboratorio que utilice este método debe operar un programa de control de calidad formal. Ahora, el laboratorio debe de mantener los siguientes registros, que es los nombres y títulos del analista que ejecutaron el análisis y el encargado de control de calidad que verificó el análisis, la bitácora manuscrita del analista y del equipo de los que contengan los siguientes datos: la identificación de la muestra, la fecha del análisis, el procedimiento cronológico utilizado, la cantidad de la muestra utilizada, el número de muestras de control de calidad analizadas, la trazabilidad de la calibración de los instrumentos de medición, la evidencia de la aceptación o rechazo de los resultados. Además, el laboratorio debe de mantener la información original reportada por los equipos en disquetes o en otros respaldos de información. Ahora pasamos con el punto número 8, que es la calibración. Se debe contar con un registro de verificación de la calibración de los equipos y de los materiales siguientes: el material volumétrico, la balanza analítica, el método espectrofotométrico. Bueno, el método espectrofotométrico es calibrar el equipo de acuerdo a las instrucciones específicas del fabricante. Preparar una serie de 4 estándares por disolución con agua a partir de la disolución patrón del fluoruro y aforar a 50 mililitros con agua en un intervalo de concentraciones de 0,2 mgl menos 1,0 mgl. Después desarrollamos un color de los estándares de acuerdo a lo indicado en el capítulo 10 y medir la absorbancia a 570 nm en celdas de 1 centímetro de paso óptico de luz. Después graficaremos los valores de la absorbancia obtenidos contra la concentración de las disoluciones estándar, evaluar la calidad de la curva, obteniendo el coeficiente de la correlación. Después pasamos al método potenciométrico. La calibración debe hacerse antes de iniciar cualquier análisis. Seguir las instrucciones específicas del fabricante del equipo. Son importantes los siguientes pasos para asegurar una adecuada calibración. Para ello debemos de preparar una serie de 4 estándares por disolución con agua a partir del patrón del fluoruro y aforar 100 mililitros con agua, cubriendo un intervalo
de concentraciones de 0,5 mgl menos 5 mgl. Después tomaremos una alicuota de 50 mililitros de cada estándar en un vaso de polietileno de 150 mililitros. Añadimos una alicuota de 150 mililitros de disolución amortiguadora. Después mezclamos cada disolución estándar usando un agitador magnético. Así sumergir el electrodo selectivo y el electrodo de referencia en cada disolución, patrón el cual debe estar en agitación. Iniciar con la menor concentración. Los electrodos deben de permanecer en la disolución estándar por lo menos 3 minutos o hasta que la lectura se estabilice. Después graficaremos en el papel semilogarítmico, en el eje logarítmico, la concentración en mgl de fluoruro y el eje lineal el potencial medio de cada disolución estándar. Después iniciaremos la menor concentración. 9. Procedimiento 9.1. Análisis. La muestra contiene cloro residual. Añadir una gota 0,05 mililitros de arsenito de sodio. Ver el inciso 5.6 por cada 0,1 miligramos de cloro y mezclar. 9.2. Método espectrofométrico. 9.2.1. Tomar una alicuota de 5 mililitros de la muestra. Colocar la muestra en un tubo de 50 o 100 mililitros con tapa. Adicionar 10 mililitros de la disolución zirconilo Spans. Tapar y mezclar 10 veces. Es importante mezclar siempre igual todas las muestras, la de referencia y los estándares. Leer inmediatamente a 570 nanómetros. 9.2.2. Obtener la concentración de la muestra directamente de la curva. Si la absorbancia cae más allá del intervalo de la curva patrón, repetir usando una muestra diluida. 9.3. Método del electrodo ion selectivo. 9.3.1. Encender el potenciómetro, estabilizarlo de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 9.3.1.1. Calibrar el potenciómetro. 9.3.2. Preparar una curva de calibración. 9.3.3. Una vez que se realizó la curva de calibración, tomar una alicuota de 50 mililitros en un vaso de 150 mililitros. Ajustar la temperatura de la muestra y la de los estándares, de preferencia a temperatura ambiente. 9.3.4. Con una pipeta volumétrica, añadir 50 mililitros de la disolución amortiguadora. Mezclar cada solución usando un agitador magnético. El volumen total debe ser suficiente para sumergir los electrodos y permitir que funcione el agitador. 9.3.5. Sumergir los electrodos del potenciómetro en la disolución. 9.3.6. Los electrodos deben permanecer en la disolución por lo menos 3 minutos o hasta que la lectura se estabilice. 9.3.7. Retirar los electrodos y lavarlos con agua. Secarlos. Realizar esta operación entre cada lectura. El secado debe hacerse suavemente, ya que puede alterar al electrodo. 9.3.8. Cuando se utiliza un medidor de escala expandida o un medidor selectivo de iones, recalibrar el electrodo frecuentemente, verificando que la lectura del potencial del estándar de 1, miligramos por litro y ajustar el control, en caso de ser necesario, hasta las condiciones iniciales. 9.3.9. Si se utiliza un potenciómetro de la lectura directamente, graficar la concentración en miligramos por litro de fluoruros en el eje logarítmico, ordenadas, contra el potencial del electrodo de cada estándar en las abscisas. 10. Cálculos. Método espectrofotométrico. 10.1. Hacer una gráfica con los valores de la curva de calibración y obtener el coeficiente de correlación, el cual debe ser mayor a 0,997. 10.2. Calcular la concentración de la muestra a partir de la curva de calibración y obtener la ecuación de la recta como sigue. Y igual a mx más b, donde m es la pendiente, b es la ordenada al origen, y es la absorbancia, x son los miligramos de f menos diagonal L. 10.3. Reportar los resultados de análisis en miligramos por litro
con la precisión correspondiente. Miligramos F menos diagonal L igual a diagonal mililitros de muestra por B diagonal C por 1000, donde A son los miligramos F menos diagonal L determinados de la curva de calibración. B es el volumen final de la muestra diluida, mililitros. C es el volumen de la muestra diluida utilizada para desarrollar color, mililitros. Método potenciométrico. Hacer una gráfica con los valores de la curva de calibración y obtener el coeficiente de correlación, el cual debe ser mayor a 0,997. 10.5. Calcular la concentración de la muestra por interpolación de la gráfica de la curva de calibración y obtener la ecuación de la recta de acuerdo a lo indicado con el inciso 11.2. 10.6. Reportar los resultados de análisis en miligramos por litro con la precisión correspondiente. Interferencias. 11.1. Para eliminar las interferencias causadas por los iones indicados en la tabla 1 es necesario hacer una destilación preliminar. Tabla 1. Concentraciones de algunas sustancias que generan errores de 0,1 miligramos por litro a 1,0 miligramos por litro en los valores de fluoruros. 11.2. Cationes polivalentes de óxido de silicio, óxido de hierro y hierro interfieren formando complejos estables con el ion fluoruro. Los iones hidroxilo interfieren con el electrodo. El grado de interferencia depende de la concentración de los cationes complejos, de la concentración del ion fluoruro y del pH de la muestra. 11.3. El cloro residual debe eliminarse. Concentraciones de arsenito de sodio mayor o iguales a 1,3 miligramos por litro dan un error de 0,1 miligramos por litro de F menos a 1,0 miligramos por litro de F menos. 11.4. Son interferencias la turbiedad y el color. 11.5. A valores de pH extremos se generan interferencias, por lo que la muestra deberá estar a un pH entre 5 y 8. Seguridad. No ha sido determinada la carcinogenidad de todos los reactivos con precisión, por lo que cada sustancia química debe tratarse como peligro potencial a la salud. La exposición a estas sustancias debe reducirse al menor nivel posible. Este método puede no mencionar todas las normas de seguridad asociadas con su uso. El laboratorio es responsable de mantener un ambiente de trabajo seguro y un archivo de las normas de seguridad. Respecto a la exposición y manejo seguro de las sustancias químicas especificadas en este método, debe tenerse un archivo de referencia de las hojas de información de seguridad, el cual debe estar disponible a todo el personal involucrado en estos análisis. El ácido acético puede reaccionar vigorosamente con materiales oxidantes y es peligroso cuando está en contacto con el ácido crónico. Peróxido de sodio y ácido nítrico. El ácido acético también causa severa irritación en la piel y evitar el contacto con los ojos y la piel. El hidróxido de sodio, cuando está en contacto con los ojos o la piel, puede causar severas irritaciones o quemaduras. La inhalación de vapores puede causar la tos, dolor de pecho, dificultad para respirar o inconsistencia. La ingestión puede causar severas quemaduras en la boca y en el estómago. Cuando se trabaje con cualquiera de los compuestos químicos descritos en este método, debe usar todo el tiempo el equipo de seguridad tal como batas, guantes de látex y lentes de seguridad. La disolución de arsénito de sodio es una sustancia tóxica. Manejo de residuos. Es la responsabilidad del laboratorio cumplir con todos los reglamentos federales, estatales y locales referente al manejo de residuos, particularmente las reglas de identificación, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos. Cada laboratorio debe contemplar dentro de su programa de control de calidad el destino final de los residuos generados durante la determinación. Los desechos ácidos se deben neutralizar
para su posterior desecho. Deben usarse bolsas de plástico para envasar desechos. Todo el personal debe estar entrenado en el manejo de los mismos, realizar todas las operaciones de preparación de estándares y muestras en la campana de extracción y además usar mascarilla con filtro de carbono activado. Las muestras líquidas que salgan con altos contenidos de fluoruros se deben envasar en recipientes herméticos y almacenar temporalmente tomando todas las precauciones necesarias y después enviarlas al confinamiento de residuos peligrosos. Todas las muestras que cumplan con la norma de descarga al alcantarillado pueden descargarse en el mismo sistema.